Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Suazúa y esto es Un Divertimento Serio. Hola, ¿qué tal a todos los que me escuchan el día de hoy? Durante el tiempo de ausencia entre la primera y segunda temporada del podcast, tuve un encuentro digital inesperado. Un clínico que se desempeña en la ciudad me contactó agradeciendo la creación del podcast y con dudas muy particulares. El hecho no podía quedar desapercibido. Si bien cada vez que se me contacta para comentar o discutir algo del podcast, surge una nueva idea que da lugar a un episodio nuevo. En parte, en esta ocasión, que fue por demás singular, el interés genuino de esta persona no surgía ni del estudio del psicoanálisis ni tampoco porque él lo practique, sino debido a que este interés, que he catalogado de genuino, surge de una persona que practica la terapia cognitivo-conductual y que reconoce que la clínica que practica se queda de alguna manera corta ante ciertos fenómenos, según lo expresado por él. Debido al carácter de confidencialidad que requiere el asunto, me abstendré de mencionar su nombre. Dicho encuentro, por mensajería, dio lugar a que, un par de días después, nos encontráramos haciendo una videollamada para discutir. Duró menos de lo que yo quisiera. Lo que sí puedo mencionar es que estuvimos casi 3 horas en diálogo continuo en aquella videollamada. Y bueno, debido a las condiciones pandémicas en las que nos encontramos, no había forma de hacerlo de otro modo. Aunque lo mejor hubiese sido tomar un café o tal vez un vino o una cerveza en presencia del otro. Hay cosas que se nos han coartado debido a los modos de proceder en este 2020, que es tan lábil e inesperado. Estas reflexiones deberán ser tomadas como aquel texto de Freud titulado ¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis?, en el que Freud desarrolla una ficción para responder a las preguntas que se suscitaban en aquel momento. Así pues, esta narración, si bien no contará con un diálogo entre personajes como la de Freud, sin duda es una serie de reflexiones que resultan de esa conversación, un recuento de estas reflexiones y además su carácter de ficción entabla el hecho de que no todas las reflexiones parten de dicho encuentro virtual, sino también de otros encuentros a lo largo de este trajinar clínico que llevo, y en el que sin duda en muchas ocasiones no he respondido. Así que si me escucha aquella persona con la que compartí tiempo dialogando, seguro notará que hay cosas en más y cosas en menos de las que se dialogaron realmente aquel día, que a fin de cuentas así es como se estructura casi siempre este tipo de cosas. Y recordando aquella frase de que la verdad tiene estructura de ficción, esta será una ficción que no sé si tendrá estructura de verdad, puesto que a fin de cuentas, ¿qué es eso que llamamos verdad? Como he dicho antes en otro lugar, no podemos hablar a título del psicoanálisis, muy ciertamente tampoco a título del psicoanálisis lacaniano. A pesar de que tengamos de alguna manera algo claro acerca de esas cuestiones, siempre habrá una traición en nuestro modo de articular las cosas. Con la vaguedad que resulta poder desarrollar ciertas tópicas en mi reflexión, pensemos desde luego que si el psicoanálisis no es uno, sino que hay muchos psicoanálisis, no es solamente en el sentido de las orientaciones existentes. Una suscripción no te hace igual a otro suscriptor de orientación psicoanalítica. Decir lacaniano no garantiza nada. Ser kleniano, jungiano, kohutiano, winnicottiano tampoco. Dicho de paso, tampoco que dos klenianos se encuentren o que dos lacanianos se encuentren es garantía de que estén en sintonía. Mucho mejor en tanto que si estuviésemos todos en una sintonía cuasi o casi homogénea, sabríamos que hemos matado el psicoanálisis. Porque, ¿qué sería de él sin la heterogeneidad que comparten sus practicantes? Así pues, mis reflexiones son eso, mías, no encabezadas por ninguna orientación en específica, agrupación, escuela o sociedad psicoanalítica particular, puesto que incluso teniendo mis preferencias, no podría serle fiel a nada que no sea la práctica que llevo adelante con todas las complicaciones que requiere. Iré hablando como por puntos y contestaré cosas. Como primer punto, comencemos con el asunto que se mencionaba sobre la investigación científica. Un recurrente eslogan, sin duda, de parte de la psicología actual encabezada por las neurociencias y la terapia cognitivo-conductual. Esta increpante posición que han tomado en muchos sitios, no hay duda de que la investigación debe estar dotada de una racionalidad y formalización específica. Sin embargo, el positivismo, como vieja tradición científica, tiende a la experimentación y a los hechos de una manera en la que se le escapará de las manos y del campo de visión una innumerable cantidad de fenómenos. Esto en general. Recordemos que el positivismo es esta propuesta filosófica epistémica que proponía que el único conocimiento o el conocimiento auténtico es aquel que puede surgir del método científico. Los que por otro lado no se apeguen a las consideraciones del método científico no serán tomados en cuenta como conocimiento. Y bueno,
Las parteras de las cuales Sócrates se inspiró jamás han realizado el método científico, y seguro saben cosas que los ginecólogos ni se imaginan. No podemos perder de vista ejes tan importantes como desagradables. Estoy hablando del pensamiento colonial, el eurocentrismo, el racismo, el patriarcado como estructuras o discursos que atraviesan los cuerpos y los conciben y preconciben desde lógicas estrictamente binarias. Desde aquí ya podemos entrever ciertas situaciones. El positivismo generó, entre tantas cosas, que el sujeto quedara por fuera de la ecuación nombrada. Pero como lo no dicho hace más daño, bueno, de alguna manera es como un perro persiguiéndose la cola. Estoy hablando estrictamente del hecho de que el positivismo rechaza lo subjetivo y hace de su desarrollo una primacía de la objetividad. Y no podríamos realmente ser unos ingenuos al creer que hablar de subjetividades, pero con un modelo de investigación positivista, alcanzaremos a recoger los testimonios de la subjetividad. Transformar a los sujetos en objetos por parte intrínseca del modelo utilizado es tan grave como decirse aliado del feminismo cuando tu fin es ganar la confianza para cosificar de nuevo desde la posición patriarcal. Claramente en este diálogo me topé con una lógica de sentido común y me cuestioné cosas que parten de lo siguiente. ¿Será que los entrenan para no preguntarse nada sobre los fundamentos? Si la terapia cognitivo-conductual surge del desarrollo clínico positivista norteamericano, digo, ¿qué más imagen del capitalismo quieren? Pero ya, en serio. Surge de la segunda vuelta de las teorías cognitivas, partiendo de los desarrollos de Alan Turing, creador de la computadora. Es impresionante a veces el modo en el que, al desconocer la historia, esta tiene efectos sobre nosotros, y cuánta falta que nos hace retomar un poco de esa historia. Ya hablaré en su momento de lo que le toca al psicoanálisis. Por ahora, permítanme continuar. Una pregunta que me pasaba por la cabeza era, ¿será que cuando entrenan a estos clínicos no se les avisa que el fundamento de su teoría y práctica, por ende, está basada en un paradigma informático? Y si se sabe esto, ¿no se cuestionan sobre el nivel de cosificación que puede ejercer una práctica fundamentada en una visión del sujeto que consulta no desde su subjetividad, sino desde una supuesta objetividad operatoria al mero estilo de la ingeniería computacional o robótica? Son preguntas, aclaro. Si alguien tiene las respuestas, por favor ayúdeme, porque esto me ha surgido a partir de aquel diálogo. Al enseñar a estos clínicos su postura de investigación, ¿les dirán acaso que su postura de hombre blanco surge desde un pensamiento colonial y binario? ¿O sencillamente les dirán acaso, cuando menos digo, en modo de advertencia, de que el método científico positivista no es el único modelo de investigación formal que existe? Lo que me lleva a otro punto que me dio vueltas. Si el método científico es lo que existe para ciencias naturales y exactas generalmente, ¿por qué las ciencias sociales tendrían que ampararse en el modelo de las ciencias naturales? No creo que la subjetividad del que hace pruebas para la vacuna del COVID afecte a su objeto de estudio, a saber, el virus, pero sin duda podría mencionar que la subjetividad tiene efectos sobre otro sujeto, el sujeto que consulta. ¿Cómo usar entonces un método que genera un borramiento de la subjetividad del investigador en el plano mismo de las ciencias sociales? Y que además no es que lo borre realmente, sino que más bien generan un punto ciego o un ensanchamiento de este punto ciego. Y luego surge otro dato interesante, a saber que, como son clínicos y de la salud, pues argumentan que hay que ceñirse a lo llamado clínica basada en evidencias. Y entonces todo se me vuelve muy confuso. La medicina basada en evidencias es así que puede tener evidencias. De hecho, esta terapia basada en evidencias se ha basado de la medicina basada en evidencias. La medicina, por ejemplo, sí puede dar evidencia. Su práctica se desarrolla sobre el plano de lo material, del órgano tangible, capaz de ser observado, medido y estudiado, con herramientas. Ahora repensemos, si su trabajo clínico opera sobre la subjetividad, ¿podrían dar evidencia de ello? ¿Estadísticas? ¿Eso los haría científicos? No lo sé. Un ejemplo claro del manejo muy interesante de la estadística es la mercadotecnia, la cual no es una ciencia ni buscan serlo, y eso que usan muchas estadísticas. ¿Acaso los mercadólogos también son científicos? Si la sorna se deja sentir, lo lamento mucho, pero en realidad mis preguntas son tan genuinas que me cuesta trabajo abordarlas. Preguntas muchas surgieron, como por ejemplo, una en la que se me preguntó ¿cómo saber qué es lo que se interpreta o desde dónde se interpreta en psicoanálisis?
Solo podía contestar desde donde la práctica que he experimentado puede permitirme. ¿Quién es el que sabe? ¿El paciente o el clínico? Si el saber se pone del lado del analista, comentaba en aquel diálogo, ahí no habría analista, habría tal vez terapeuta. ¿Quién es el que sabe? Sino el que realmente está apresado del dilema subjetivo y que por ese mismo hecho llega a consulta. El problema es que lo más seguro es que no sepa que sabe. Es el analista que con su función desarrollaría la apertura de eso a lo que llamamos inconsciente. Como lo comentaba en el capítulo sobre el dispositivo en la temporada anterior, sí hay un poder, pero no se ejerce. Sí hay un saber, pero no está del lado del analista. Por otro lado, en la terapia hay un saber de parte de los terapeutas, lo técnico, las herramientas, las técnicas. El clínico del que les hablé, con el que charlé, mencionaba que ahora hay toda una revolución en su campo cognitivo-conductual, incluso mencionando que la terapia cognitivo-conductual realmente está extinta. Después vinieron los esquemas de Jung, que ya también están en extinción, y ahora, según se me contó, existe un tipo que se llama Hayes, el cual ha dado particular importancia a algo que le llaman función del lenguaje, cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, debido a que parece que hasta ahora los cognitivo-conductuales, como este edificio que llamaremos en su conjunto, se han dado cuenta unos 60 años después, o un poco más incluso, de lo que se trata es del lenguaje. Ahora, quién sabe cómo es que se aborda eso, ¿no? Pero lo que se me contaba es que ahora han decidido tirar los manuales y que ya no están tan apegados al DCM. Cosa curiosa porque ahí podemos ver cómo es que no todos están de acuerdo del todo. Pero a otros que sí he escuchado y que de ellos también se basan estas reflexiones, es en un fanatismo dogmático por el manual, la técnica, el DCM y bueno, sin embargo, lo que mencionaba este terapeuta en particular era bastante positivista, por eso es que quise hacer este punto fundamental de mi reflexión acerca del positivismo. Y bueno, dicen que ahora están tirando todos los manuales, porque antes, bueno, tenían uno para cada cosa o trastorno, como ellos los nombran, y yo me quedé pensando, qué importante, tal vez ya están agarrando la onda. El asunto con respecto a que el clínico sea el que sabe qué es lo que pasa o qué significan ciertas cosas del sujeto que consulta, lo pone en una posición del ejercicio del poder, que resulta en modelamiento, sugestión y sobre todo ese vector que no tolero, pero que a ellos les gusta. Y es eso a lo que llaman adaptación. Y ahí surgen cosas. ¿Adaptación a qué? La situación mundial no es para nada alentadora. Hay desigualdad en todo el mundo, clases sociales, raciales, coloniales, binarismo, heteronormatividad, etc. ¿A eso lo van a adaptar? ¿Que aprenda el sujeto a seguir nadando en una bañera donde claramente hay heces fecales que dañan el ambiente? Lo que de ahí sería inevitable pensar es en la normalización, que nos trae consigo esta esfera cristalizada de lo heteronormativo, la colonialidad y el eurocentrismo a tope. Muchas fueron las reflexiones que surgieron a partir de aquella plática y seguro no le podré dar cabida a ello en su extensión. Solo quiero ir cerrando con una particular nota que me llamó la atención y es sobre el criterio de falsabilidad, lo que me hace resonar a Popper enseguida. Cosa que me llevó a repensar si hemos leído a Popper. Yo no. Así que me metí directamente a sus textos, cosa invaluable, debo confesarlo, puesto que si andamos con resúmenes o comentadores otros, ¿cuál sería el sentido de decir que uno está a favor de tal o cual cosa? Alguna vez entré a un aula y pregunté qué autor les gusta y me respondieron Vygotsky, Piaget, etc. Y dije, súper bien. ¿Qué textos de ellos han leído? No, me contestaron. Nos lo explicó una maestra y nos mandó un resumen. Bueno, si de esta manera se está leyendo a Popper, caeríamos en una falla en el estudio de cualquier cosa. Bueno, Popper, deberíamos recordar que mencionaba que cualquier idea mítica o metafísica es susceptible de ciencia, si se lleva a cabo una serie de cosas. No me extenderé mucho en ello, pero el asunto de atacar al psicoanálisis con Popper desvirtúa el sentido incluso de lo que Popper menciona, puesto que él mismo en su escrito sobre la demarcación llega a decir que el psicoanálisis seguro que tiene algo de verdad, pero su procedimiento inmunizador es muy evidente, y lo coloca fuera de la ciencia, más bien en una metafísica. Sigo sin verle el lado negativo a eso de metafísica, porque dicho así y siguiendo a Popper, no a los analistas, querría decir que el psicoanálisis que busca una verdad entonces es susceptible de una formalización científica. Ahora habría que preguntarle a los analistas en su conjunto si tienen ganas de eso. No me extendré más, sin embargo,
Quedarse en la crítica de Popper a Freud es quedarse en la Viena de hace 100 años. ¿Y entonces cómo? Entrenan a terapeutas con discursos prefabricados de devaluación al psicoanálisis basados en la inmunización que genera Freud hace 100 años. ¿Tienen una perspectiva del psicoanálisis de 100 años atrás? ¿Aquellos que se dicen que están en la vanguardia? ¿O solamente soy yo incitando a la intriga en este momento? No me hagan caso, pero aquí me suena gato encerrado. Es como si Freud hubiese sido el único psicoanalista, o peor aún, que ningún analista después de Freud haya refutado nada de lo que dijo. Y en realidad pasó lo contrario. Si el psicoanálisis tiene ya 120 años aproximadamente, es porque cada nueva postura, cada nueva crítica, investigación y libro resultante muestran lo vivo, mutativo y en constante refutación en el que se maneja el psicoanálisis. Y bueno, el psicoanálisis está siempre en una constante transformación y producción. Lo que me lleva a esa cualidad positivista nuevamente que surge de aquellos que sacan a Popper como si fuese un Joker de los naipes. ¿Hemos olvidado que después de Popper vienen otros? Así como después de Freud vienen muchos otros. ¿Por qué la epistemología tendría un destino diferente? ¿Acaso no hay un después de Popper? Podría nombrar a dos grandes. Thomas Kuhn, por un lado, que muere en el 92, e Irme Lakatos, que muere en el 74. Además, rescatar que Lakatos fue alumno de Popper. Eso nos podría ayudar a notar que no todo acabó ahí. Lamentablemente he podido observar, es mi punto de vista, que parece que la epistemología poco a poco es tomada menos en cuenta debido al creciente sentido común que opera en muchos ámbitos. Ciencia y pseudociencia, ese texto de Lakatos de 1973 que a veces se nos olvida. Y donde menciona justamente que entre ciencia y pseudociencia no hay diferencia, más que modos de planteamiento. Las diferencias entre ideología, política, religión y ciencia a veces no es tan clara, ni tan desarrollada en sus fundamentos, o incluso mostrada en algunos campos. Partidos políticos han perseguido a biólogos y el clero a filósofos, al punto de matarlos. ¿Qué del sentido común, qué del dogma se podría colar en todo esto? Que el cambio o revolución de paradigmas científicos, como diría Kuhn, es algo que está influenciado por vectores incluso ajenos a la posibilidad de refutación. ¿Qué de lo político entonces se juega en ello? Galileo murió encerrado, ¿se acuerdan? Spinoza fue excomulgado. A Sócrates lo mataron por una disque democracia griega. Después de Lyotard y la posmodernidad, ¿en serio nos atreveríamos a decir que existe la verdad? Todo esto se juega en lo social, en lo político y en lo ideológico. Y es que si Nietzsche dijo muchos ayeres que Dios había muerto, no tendríamos que estar de acuerdo con él. Pero si se siguiese esa idea, parece que murió y dejó la vacante disponible, donde ciertas articulaciones científicas se han sentado en el trono generando dogmatismo y manipulación del sentido común en el plano global. Y entonces, a aquellos que se han sentado en ese trono, yo les preguntaría, ¿acaso se obtuvo una cierta sordera? ¿O que acaso Slavoj Žižek no existe? ¿Y Judith Butler tampoco? ¿O me van a decir que Paul Preciado no dijo nada a finales del año pasado? ¿O acaso Michel Foucault no hizo algo? ¿Y la biopolítica pasó de noche por estos ámbitos? Entonces, ¿quiénes son los inmunizados? ¿Qué diría Frantz Fanon o las feministas negras de esto? ¿Y el giro de Colonial? ¿Y Enrique Dussel? ¿Y Sueli Rolnik? ¿Y Ramón Grossfogel? ¿Y Boaventura de Sousa Santos? Y vuelvo a preguntar, entonces, ¿quiénes son los que están inmunizados? Retomando a Lakatos, recordemos la idea de lo experimental reformulada por él mismo. Él entra en un asombro impactante al darse cuenta de que todavía las teorías científicas piensan que deben estar apoyadas en los hechos experimentales. Y si algo no se comprueba, no es verdadero, cosa que suena hasta nuestros días. Citando a Lakatos, en la metodología de los programas de investigación científica, dice así: hoy es posible demostrar con facilidad que no se puede derivar válidamente una ley de la naturaleza a partir de un número finito de hechos. Pero la realidad es que aún podemos leer afirmaciones en el sentido de que las teorías científicas son probadas por los hechos. Y después se hace una pregunta: ¿a qué se debe esa obstinada oposición a la lógica elemental? La última de las reflexiones se sale tal vez de las meditaciones psicoanalíticas, pero a veces es necesario tejer puentes de diálogo. Es importante ir a otros campos a dialogar, así como en este momento, ante una interrogante planteada que tenía un estatuto epistémico, tuve que adentrarme a lo epistémico para darme cuenta nuevamente del error de fundamentación que existe en los discursos que se manejan con un sentido dogmático, incluso aunque se hable en nombre de la ciencia. Y hablando de dogmas, que no solo están en la religión, como hemos podido ver, sino que también están en la ciencia,
también pueden estar en el psicoanálisis. Una de las grandes interrogantes que se plantearon en aquel diálogo, del cual debo reconocer que es el único diálogo fructífero que he tenido con un terapeuta cognitivo-conductual en mi ciudad. Y ese interrogante giraba en torno al neuropsicoanálisis. Y para evitar el dogmatismo psicoanalítico y ante la ignorancia acerca de ese campo, bueno, tuve que meterme a leer sobre eso y tuve que empezar a revisar diferentes fuentes, pero por ahora ya no queda más tiempo. Eso tendrá que ser en un siguiente episodio de nuestro podcast. Estas reflexiones surgen a partir de ese diálogo y mis diálogos con otros, pero no son contestaciones ni respuestas a aquel primero, solo son reflexiones. Si a ustedes les gustaría compartirme sus reflexiones, sus comentarios o preguntas, por favor manda un correo a suazua.carlos@yahoo.com o un mensaje privado a nuestra cuenta de Instagram @undivertimentoserio. Gracias por escuchar. Hasta luego.